Estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 19. ¿Cómo estás, Irene? Muy buenas noches y buenas noches con todos los presentes. Vamos a iniciar. El día de hoy nos toca, vamos a abordar dos sesiones, la sesión del día de ayer y la sesión de hoy. La sesión número 19 es el arte de crear el título de investigación. Básicamente, cómo vamos a plantear el título de nuestra tesis, ¿no? Que también nos va a servir como referencia para cualquier otro trabajo, como por ejemplo de repente un artículo. Entonces, recordando un poquito lo que ya vimos, ¿no? En algunas sesiones atrás, sobre las generalidades al momento de desarrollar nuestro trabajo de investigación, es que debemos de contar con buenos conocimientos. Para ello debemos acudir pues a diferentes cursos, diferentes webinars, seminarios, talleres, etcétera. Debemos de investigar bastante, debemos de tener mucha creatividad y entusiasmo, ¿no? Al momento de poder realizar nuestro trabajo de investigación. Además, debemos de cerciorarnos de tener pues o contar con la ayuda de un asesor asignado de la universidad, ¿no? El cual tenga los conocimientos necesarios, tenga la suficiente experiencia, sea incluso recomendado por otros investigadores, otros tesistas, y sobre todo que disponga del tiempo adecuado, ¿no? Del tiempo adecuado para poder asesorarnos, para poder ayudarnos, para poder revisar nuestro trabajo de investigación. Luego decidir si se va a desarrollar de forma individual o si lo vamos a hacer en equipo. Uno individual involucrará pues más trabajo, que organicemos mejor nuestros tiempos, y obviamente en equipo es menos trabajo, involucra más coordinación y obviamente todos deben de tener el mismo objetivo, bueno, para poder lograr sacar adelante el proyecto. Entonces, esas son algunas de las generalidades que ya hemos conversado pues en sesiones anteriores, creo que fue, si no me equivoco, la primera sesión. Entonces, ahora sí pasemos a lo que nos interesa, que es cómo plantear nuestro título de investigación, ¿no? Por título de investigación sabemos que es el nombre que va a llevar nuestra tesis, ¿no? Contiene obviamente la idea y el tema que se pretende estudiar o lo que vamos a estudiar en este caso. Ya, ¿cuántas palabras tiene que tener este título? Se recomienda de repente de 12 a 20 palabras, ¿no? De 12 a 20, o incluso algunos dicen de 15 a 20. Ya, eso es lo recomendable, eso es lo que en la práctica actualmente se está pidiendo, se pide. Sin embargo, todavía hay algunas casas de estudio que te pueden exigir o no te limitan la cantidad de palabras. Puede ser mayor a 20, ¿no? Pero nosotros recomendamos que si puedes, sea como máximo 12 palabras. Si no, pues hasta un máximo de 20 sería aceptable. ¿Qué más? Además, estos lineamientos que damos nosotros solo son recomendaciones, como les estamos diciendo. Ya, la última palabra la va a tener pues tu universidad y la va a tener pues tu asesor, bueno, que es el que está asignado y que te va a guiar en todo el proceso de elaboración de tu trabajo de investigación. ¿Qué más? Debemos saber que para plantear nuestro título de investigación, ¿no? Todo parte pues de nuestro problema, ¿no? De nuestro problema inicial. Para ello, pues tenemos que escoger muy bien la temática que queremos abordar. Para ello, siempre se recomienda tener en mente algunos temas que a nosotros nos gusten, que nos apasionen, que nos dé ganas de investigar, obviamente. Ya, revisar también información en revistas, libros, páginas web, etcétera, de repente sobre algunas temáticas, tendencias de los que se está abarcando en la actualidad o problemáticas que hay en la actualidad. Entonces, para ello vamos a revisar información. Y luego de repente cuestionar a algunos profesores, ¿no? Que tengas por ahí algunos docentes o expertos sobre temas importantes, ¿no? Y habrá algunos docentes que te puedan recomendar, pues, algunas temáticas, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, este tema se está abordando bastante, ¿no? Actualmente, o hay muy poco, ¿no? Es algo novedoso, puedes abarcarlo en tu trabajo de investigación, te puede servir para tu tesis, ¿no? Te pueden recomendar. Entonces, y ahí, de ahí pueden nacer un tema de investigación y por ende formar tu título de investigación. Entonces tienes
tres alternativas. Ya tienes tres alternativas. ¿Qué más? También recomendamos que no sea de repente un tema que no sea de tu agrado o sea un tema que no domines, ¿no? Por más de repente bonito que pueda ser, al final lo único que vas a hacer es pues complicarte la vida, ¿no? Complicarte al momento de desarrollar tu trabajo de investigación. La idea es que sea un tema, como yo les digo, que te guste, que te dé muchas ganas de investigar y al final pues vas a sentir que toda esa carga que te van a decir investiga, 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 pues lo vas a hacer por gusto, bueno, en este caso porque te va a gustar investigar, te va a apasionar tanto el tema que solito vas a querer incluso investigar más y por ende vas a realizar un buen trabajo de investigación. ¿Correcto? Entonces, si lo haces de mala gana, no va a salir bien. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en primer lugar. ¿Qué más? Luego, debemos de tomar en cuenta cuáles son los pasos para crear el título de investigación. Ya entonces, nosotros hemos planteado pues el método 3P y el método 3C que te va a ayudar a plantear ese título de investigación. Entonces, primero digamos o mencionemos cuáles son esas características que debe tener tu título. Tiene que ser claro y concreto, ¿no? Tiene que ser lo más breve posible. Tiene que tener pues tus variables de estudio, ¿no? Bien sea una variable, sea dos o sean más variables. No hay un límite de variables que tú puedes estudiar. Sin embargo, en la actualidad se recomienda que como mínimo trabajes dos variables, ¿no? Eso es lo que al menos se recomienda. Pero puede ser una, puede ser tres, puede ser más. Tienes que tener conectores, tienes que tener la población, ¿no? El sujeto del elemento de la población. Y en algunos casos indicar pues lo que es el lugar de estudio y el periodo de tiempo. Aunque estos dos últimos puedan no ser tan necesario a veces. Pero hay que ver la forma de poder colocar o al menos cumplir con todos estos requisitos, que es lo que también te van a pedir. Y algunos que de repente ya están haciendo sus trabajos de investigación, ya les estarán pidiendo, bueno, incluso algunos que ya han hecho, ya deben de tener claro, o ya tienen de repente su título aprobado, se van a dar cuenta que tienen todas estas características, todos estos criterios han cumplido. Entonces, veamos de qué trata un poquito lo que es el método 3P y el método 3C, que si no me equivoco también lo abarcamos a grandes rasgos en la primera sesión. Entonces, ¿qué me dice este método? Que hay que identificar primero el lugar donde yo voy a hacer mi trabajo. Luego de ese lugar debo escoger una población, ¿no? A quienes quiero estudiar. Y luego identificar qué problema tienen ellos, básicamente. Y ahí puede ser, pues, con problema nos referimos bien a algo positivo o bien a algo negativo. Puede estar sucediendo una desgracia como que puede estar sucediendo algo beneficioso también. Luego que yo identifico estas tres cositas, recién puedo identificar o hacer el método 3C, que básicamente es de ese problema que yo tengo, identificar cuáles fueron las causas que me llevó a ese problema, de este problema, qué consecuencias está trayendo y si es que puedo yo arreglar ese problema, solucionar ese problema. A eso lo llamamos contribución. De esa manera, ya teniendo un panorama bastante amplio de lo que quieres investigar o donde tú estás observando, porque todo esto lo vamos a lograr a través de la observación, no hay otra forma. Lo único que vamos es observar lo que está pasando en el lugar que queremos y recién determinarás pues tu título de investigación, qué cosa quieres investigar, ¿correcto? Y veamos un ejemplo de repente un poquito más claro acerca de lo que estamos hablando ahorita, el método 3P y 3C, para que lo puedan aplicar en sus trabajos. Por ejemplo, todos sabrán un lugar, normalmente, donde investigamos, normalmente es una empresa, o sea, eliges una empresa, sea pública, sea privada. Puedes elegir también un sector, no hay ningún problema, pero siempre vas a elegir un lugar donde tú quieres investigar. Tenemos aquí, por ejemplo, un colegio, está, una institución educativa, un colegio. De ese colegio, yo debo de elegir con quiénes quiero trabajar o a quiénes quiero observar.
Entonces ahí tienes a mucha población. Puede ser con los docentes, puede ser de repente, no sé, pues con los estudiantes, pues, ¿no? Entonces tú decides. Pues en este caso vamos a considerar estudiantes. Ahí está. E incluso tú decides, ¿no? De primaria, secundaria o todos de repente, ¿no? Está, estudiantes de primaria. Y luego de ellos voy a observar algo, ¿no? Tengo que observar, tengo que ver qué está pasando con ellos, ¿no? Entonces yo veo, noto que hay un bajo rendimiento académico. Lo habré notado pues revisando de repente las actas de notas, los reportes de los docentes, los exámenes, ¿no? Pero habré visto que hay un bajo rendimiento académico. Listo, ya tengo determinado de esa manera, toda una secuencia. Y luego que ya tengo ese problema identificado, puedo decir cuáles son sus posibles causas. Tengo que ver qué produjo pues este problema. De repente una de las causas es la ausencia de interés, la falta de recursos educativos, los problemas en el hogar, no sé, violencia familiar, etcétera, ¿no? Etcétera. De repente, no sé, bullying, etcétera, ¿no? Puede ser un montón de causas que pueden desencadenar este bajo rendimiento académico. Así tú como investigador, pues leerás o notarás ahí en ese lugar que estás y listarás pues todas las causas. Luego, tendrás que determinar cuáles son las consecuencias que trae este problema, porque se supone que se está dando ahorita, ¿no? Porque ya lo identificaste, entonces algo está desencadenando. Entonces tienes que ver, tienes que revisar qué está pasando. Hay un bajo rendimiento académico, ¿qué está ocurriendo? No se están, por ejemplo, se están incumpliendo actividades. Por ejemplo, hay pérdida del año escolar. Por ejemplo, hay deserción estudiantil, etcétera, 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 ¿no? Entre otras consecuencias que puede haber. Puede ser una lista más larga. Y finalmente, tú dirás, a ver, ya detecté esto, ya detecté por qué se produce, ya detecté qué está sucediendo, cuál es su consecuencia. Yo puedo solucionar eso o no puedo solucionar eso. O en otras palabras, yo quiero solucionar eso o no quiero solucionar eso. Y si dices que sí, pues tienes que decir allá, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Cómo puedo solucionar? ¿Qué hago para solucionar? Para ello no es que digas, oye, haré esto, 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 ¿no? Se supone que, bueno, en algunos casos ya conocerás algunas herramientas, ¿no? Algunas estrategias que puedas aplicar. Sin embargo, si no conoces y de repente dices, de repente quiero hacer algo nuevo, o de repente me recomendaron esto, voy a investigar un poquito más, o de repente te pones a revisar la literatura y ves que ese problema se puede solucionar con diferentes estrategias. Entonces, y con ello dirás, ah, mira, esto sí es un curso que vive en la universidad y esto es lo que yo quiero investigar. Entonces, eso lo voy a eh, indicar en mi trabajo y lo quiero hacer. Entonces pones ahí, bueno, contribución, medios, por ejemplo, medios audiovisuales, otro, gamificación, entre otras contribuciones que pueden solucionar este problema. No son las únicas, pueden haber más. Al final tú leerás más pues, de qué tratan los medios audiovisuales, de qué trata la gamificación, de qué trata la otra técnica que has buscado, y dirás, pues, este es mi tema, este quiero investigar porque me parece sencillo, lo domino, lo sé, incluso llevo un curso de esto, un taller de esto, entonces voy a seguir ahondando en ello. Listo, tienes tu tema ahí, tienes desglosadito. Incluso si no quieres hacer una contribución, tienes las causas y el problema o las consecuencias y el problema y fácilmente puedes hacer un estudio descriptivo o un estudio correlacional o incluso un explicativo, ¿no? Entonces ya depende de cada uno hasta dónde quiere llegar con su investigación. A ver, veamos entonces cómo quedaría nuestro ejemplo, ¿no? Como vemos acá la parte izquierda inferior, tenemos la causa,
tenemos el problema, tenemos el conector, tenemos la población, tenemos el lugar y tenemos el tiempo, que son características que hemos indicado que debe de tener un título. Problemas en el hogar y rendimiento académico de estudiantes de primaria de la institución educativa Izamorar, Caraballo 2021. Listo. Tenemos así de sencillo mi título de investigación. Además, además, eh, puedo también, no sé, utilizar la consecuencia, puedo utilizar también lo que es la contribución, bueno, uso de medios audiovisuales y rendimiento académico de estudiantes de primaria de la institución educativa Izamorar 2021. En todos los casos, si ustedes se dan cuenta, el título es muy similar, lo único que ha variado es la variable, bien o se causa, consecuencia o contribución, pero mi variable problema o mi problema se mantuvo y se convirtió en una variable de investigación. Entonces, esa no se mueve, obviamente. Entonces, el resto igual. E incluso utilicé para todos el mismo conector y por sí solo, pues el i no me va a dar a entender si voy a hacer un correlacional, voy a hacer un explicativo, voy a hacer un experimental. Bueno, ya eso lo definiremos, cada uno lo definirá en la parte del capítulo de metodología. Ahí definirá uno si es correlacional, es solo descriptivo o es también experimental. Y entonces hay que tener en cuenta ello. Y me dice Catherine, ¿es necesario colocar el tiempo? Ya como habíamos indicado en PPTs atrás, es, en la mayoría de casos se suele colocar, pero puede en algunos casos no ser necesario. Ya depende de cada uno. Acá habíamos indicado. Lo que sí debe tener, variables, conectores, el sujeto. ¿No? El periodo de tiempo es relativo, a veces se suele colocar o a veces no. Incluso el lugar, no a veces no se coloca el lugar exacto, se coloca de repente algo general. Entonces, esas son cositas que hay que tomar en cuenta. Pero el periodo puedes obviarlo, no habría ningún problema. Ya no habría ningún problema. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, considerando los títulos que ya hemos visto, la manera como lo estamos ejemplificando, ustedes dirán, ¿no? Pero ¿por qué solamente has usado el conector I en todos los lugares? ¿No? El conector I. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros obviamente, o habrán visto, sabrán que pueden utilizar diferentes conectores, ¿no? Como por ejemplo, hay títulos que tienen relación, asociación, influencia, impacto, incidencia, para, ¿no? Con, en, ¿no? Son diferentes conectores que puedes utilizar. Por ejemplo, si yo le digo, ¿no? La causa se relaciona, se asocia, influye, impacta, incide, yo ya le estoy indicando de repente, ¿no? Qué tipo de estudio estoy relacionando o voy a querer desarrollar en este caso. Si es correlacional, será pues relación. Si le digo relación, ya sé que es una correlacional. Si le digo influencia, ya sé que es una explicativa, ¿no? En cambio, si le pongo I, no lo sé hasta, por ejemplo, leer el capítulo de metodología. Entonces, hay que tener en cuenta. Yo siempre recomiendo colocar solamente la I. ¿Por qué? Porque en el camino puede variar tu tema, o al menos puede variar no tu tema, sino tu diseño de investigación. Puede variar. Puedes tú en un inicio pensar que es una correlación, pero al final te decides por hacer una explicativa. Entonces, si le pusiste relación, ya no tiene, no guarda hilación pues con tus variables, ¿no? Tu parte metodológica. Entonces ahí hay que tener un poquito de criterio. Por eso mejor colocamos una I y nos evitamos los problemas nada más. ¿Qué más? Mm, vamos a ver. Y listo, mira. Ya aquí tenemos un ejemplito, ya un ejemplito, quitándole incluso, ¿no? El lugar y quitándole qué cosa, el periodo de tiempo, que es básicamente lo que nos había preguntado la compañera hace un momento, ¿no?
Yo le dije las dos últimas, pues es a criterio, básicamente. Entonces, ¿cómo quedaría un ejemplo? Problemas en el hogar y rendimiento académico en estudiantes de primaria. Sencillo, corto, que básicamente es lo mismo. Otro, deserción estudiantil y rendimiento académico en estudiantes de primaria. Estos dos que acabo de leer no me indican si es correlacional, no me indican si es explicativo, no me indican si es experimental. No lo dicen expresamente. Entonces, en cambio, miren la tercera que está en la parte izquierda inferior, que me dice medios audiovisuales para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de primaria. Entonces, de por sí esto ya me está indicando que es qué cosa, un estudio experimental básicamente, porque dice que voy a mejorar ese rendimiento utilizando medios audiovisuales. Eso es lo que me está indicando. Ya entonces, es un experimental. Y si por ahí en el camino es, no, ya no quiero ser experimental, solamente quiero hacerlo correlacionar, ya no puedes, porque tu título está así y puede que te lo hayan aceptado así ya tu título. Incluso a veces en las universidades generan ya resoluciones. Una vez que tu título ya está aprobado, ya nada lo puede mover, porque ya está aprobado, ¿no? Entonces, o en todo caso, si quieres cambiar, tienes que volver a hacer todo un trámite, ¿no? No hay varias universidades que lo manejan así, es un proceso largo a veces que se sigue para que te acepten el título. Y si al final quieres cambiar a correlacional, tu título no te lo permite, no te lo permite, entonces no vas a poder, se te hace un poquito más complicado. Entonces, ahí están los títulos cortos nada más, esa es la tendencia ahora, es lo que más se hace. Sin embargo, yo no digo que lo otro no se puede hacer, o sea, colocar todo completo. También, ya, pero los títulos deben ser lo más cortos posibles. A ver, vamos a ver. Entonces, para ello, nosotros debemos de saber, vamos a ver por acá, yo tengo acá, por ejemplo, tenemos una matriz y vamos a ver, creo que nos está compartiendo. Acá está. Entonces, vamos a ver. Entonces, este ejemplo, básicamente, básicamente tiene que ver con la matriz 3P y 3C que yo les había indicado. Entonces, esto básicamente, uno lo que puede hacer esta matriz, pues es simplemente imprimirlo y trabajar ahí. No generar su propia versión, no hay ningún problema. Pero primero hay que llenar qué cosa, el lugar donde lo voy a hacer, mi población que quiero investigar, mis problemas, mis causas, consecuencias, mi contribución, y al final decir mis propuestas de título. Propuesta uno, propuesta 2, incluso propuesta 3, y luego identificar pues mi título final. Y acompañado de tu título final, pues tiene que ir la redacción de tu problema, porque básicamente eso es lo que está motivando al desarrollo de ese título. Si no, no tiene ningún fundamento, ¿no? Cuando el profesor te pide, susténtame por qué has hecho ese título de investigación, lo que uno tiene que hacer, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es dar el título y fundamentar con la redacción de su problema. Si no, no tendrías ningún fundamento para poder hacer este trabajo de investigación. ¿Y cómo vamos a redactar pues ese problema? ¿No? Se supone que tú ya lo tienes esquematizado acá, ¿no? Causa, consecuencia y contribución. De ahí sale tu problema, sale tu redacción de tu problemática. Entonces vamos a ver cómo haríamos para llenar esta ficha, ¿no? Con un pequeño ejemplo vamos a ver. Antes, a ver, vamos a ver, antes de comenzar con esto, en el chat me dicen, a ver, cuando el título está aprobado con el locutor se puede cambiar por D. Cuando el título ya está aprobado, estimada Giovanna, ya no se puede cambiar. Ya, la única alternativa ahí es conversar con el asesor y él es el que al final te va a decir si lo puedes cambiar o no. Pero
pero por experiencia te digo que una vez que el título ya está aprobado, incluso tiene dictamen de aprobación, ya no se puede cambiar, ¿no? No hay forma. Y si lo quieres cambiar, vas a tener que hacer todo un trámite largo. ¿Ya? Entonces, por eso siempre pensar bien o plantear bien el título antes de presentarlo. ¿Qué más me dice? Profesor, entonces puedo jugar con una de las causas, consecuencias o contribución. Ajá, correcto, estimada Caterina, ¿no? Correcto. Podemos utilizar cualquiera de esas alternativas. Carlito. Ya está ahí. Desconector, me dice Javier. No, se refería solamente a cambiar por una palabrita, ¿no? Hay que cambiar por unas palabras, ¿no? Hay que cambiar por, sí se puede cambiar por palabras, pero como yo les dije, si cambias algo en el título, por más que sea una coma, un título, una palabra, aumentes algo, eso va a hacer de que de repente tengas que hacer una nueva solicitud, ¿no? El título es como tal, no puedes cambiar nada una vez que está aprobado. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Cuál más? Vamos a ver si más consultas en el chat. Recuerden, por favor, que las consultas siempre son por chat. Ya al final terminamos la sesión, ya podemos habilitar las sesiones hablando, ¿correcto? Para seguir el orden de las sesiones como hemos venido haciendo en todas las sesiones y como se indicó al inicio también, ¿no? Cuando iniciamos las clases. Por favor, eso lo voy a pedir también. Y entonces, ¿qué más? Vamos a seguir con este ejemplo. Vamos a ver. A ver, ahí está. Entonces, por ejemplo, ya por ejemplo, que nosotros podemos tener de repente un título, o de repente tiene alguien ahí, de repente un título, puede decirlo por el chat. Si alguien tiene un título, puede ponerlo ahí por el chat, ¿no? Para ver y cómo lo plasmó, ¿no? Cómo lo plasmó, si es que siguió estas pautas que nosotros estamos dando, estas recomendaciones, ¿no? Para ver, vamos a ver acá en el chat, a ver, vamos a ver un título completo. Vamos a ver, Javier nos comenta, el año se puede agregar en las preguntas del problema, objetivos e hipótesis. Eh, bueno, si nada te limita a poner el año, estimado Javier, podrías, no habría ningún problema, pero yo lo vería innecesario. Ese tema del año lo puedes colocar pues en la parte de metodología, sería creo lo más adecuado, ¿ya? No tanto en la problemática, en los objetivos, en las hipótesis, lo vería un poquito irrelevante, si es que no lo has colocado bien en el título. Incluso colocándolo en el título ya es irrelevante colocarlo nuevamente en los objetivos, problemas e hipótesis, ¿no? Entonces hay que evaluar bien esa parte, pero nada te impide hacerlo. Catherine me dice aprendizaje, servicio, aprendizaje, servicio, aprendizaje de servicio y responsabilidad social, no dice Catherine. Pero un título completo, pues no solamente me están dando las variables nada más. ¿En quiénes mides el aprendizaje y la responsabilidad social? Solamente me estás dando dos variables, ¿no? No me estás dando un título completo, necesitamos el título completo, que tenga pues la población, ¿no? Mínimo la población, solamente dos variables acá. No sé si lo estás midiendo a quiénes, ¿no? A alumnos, profesores, ¿no? Trabajadores del Estado, no hay mucha información. Igual con el caso de Eddie, gobernabilidad y resolución de conflictos, ¿ya? Pero ¿en qué escenario? O incluso en qué rubro. Tampoco me das esos detalles, ¿no? ¿En qué población? Entonces no podemos hacer de repente mucho con eso, solo son dos variables sueltas, no hay que indicar dónde lo estamos evaluando. Edio me dice, una consulta necesariamente se debe iniciar con la identificación de la población. ¿Y qué pasa si elijo primero el tema? Esa es mi consulta. ¿Ya?
¿Está bien? Como habíamos indicado al inicio, lo ideal primero es partir con el tema o el problema. Eso es lo que habíamos indicado. Para eso consultar a quienes, a expertos, revisar información. ¿No? Entonces, si tú revisas, por ejemplo, un tema ya que tienes ahí en mente, por ahí un tema, se supone, ¿no? Se supone que tú vas a buscar luego empresas que estén relacionados a esa temática que tú tienes. ¿No? Por ejemplo, no sé qué tema te pueda apasionar. Danos un ejemplo, por ejemplo, no sé, tienes ahí el chat a la mano, ¿no? Entonces, de repente yo puedo decir, un tema que me apasiona es, no sé, los procesos de asesoramiento de tesis. Proceso de asesoramiento de tesis, por ejemplo. Se me ocurre ahorita es un tema, que no hay mucho que se investigue de repente. Entonces, ¿a dónde debo acudir? Se supone a empresas que se dedican a asesorar tesis, puede ser uno de los casos, o a universidades, obviamente. ¿No? Incluso a mi población podría ser ya después, ahí mismo recae, ¿no? Aquellos que hacen tesis, bueno, de frente. Entonces, eso es, cae por su propio peso ya la población. Me dice, estrategias de enseñanza, aprendizaje en estudiantes, me dice, de primer año de la Universidad X. Ahí está. Entonces, estrategias de enseñanza, me dice, y aprendizaje, me dice, en una Universidad X. Entonces, si ya tenemos este tema, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos en este caso la población, bueno, ¿quiénes van a ser? Los estudiantes, ahí está, incluso de la Universidad X del ciclo tal. Listo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí sale la población. Porque tu tema que era estrategias de enseñanza-aprendizaje, puede que haya sido tu tema, ese es lo único que quieres investigar. Ese es lo que quieres investigar. Pero al final, tú debes decidir, pues, obviamente, en quiénes, pues, ¿no? Pues en estudiantes. Y como tu tema ya lo tienes ahí planteado, ya salió ahí tu población, en estudiantes. ¿Qué vas a evaluar, estudiantes? ¿Cuál es el problema que vas a evaluar? De repente, el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que puede ser tu problema. Sin embargo, tú me mencionas acá estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y el problema puede que sea deficiencias en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces habría que revisar bien esa parte. Pero es así como tú mismo lo estás planteando, estimado vídeo. Ahí está, estudiantes de tal. ¿Qué más me dice, por ejemplo, Javier? Competencia digital y aprendizaje autónomo en estudiantes de un centro de educación básica alternativa. Ahí está. A ver, vamos a coger esto que nos dice Javier para ver si se ha seguido el procedimiento. Vamos a ver. Este es el título. Y para ello también voy a necesitar pues la participación de Javier y obviamente la participación de todos ahí por chat. Bueno, ahí está. Entonces, ese título, estimado Javier, ya es de tu tesis, ¿no? Ya es de tu tesis, ya te lo han aprobado, no te lo han aprobado, estás recién pensando de repente en presentarlo. Y vamos a identificar qué necesitamos. Hemos dicho lugar, habíamos Aún todavía no está, población, está en proceso para aprobación. ya está, ya estimado. Entonces ya, proceso. Vamos a ver, está en proceso. Entonces vamos a identificar nuestros parámetros, nuestros métodos que habíamos indicado. Bueno, lugar, población, problema. Ahí está. Lugar es el Centro de Educación Básica Alternativa. Y nótese acá ustedes, noten bien cómo lo redacta el compañero. Bueno, solamente le ha puesto de un centro de educación básica alternativa, me dice. Nada más. No le ha puesto el lugar exacto, ¿no? O el centro exacto. Y entonces, nótese, esto también se puede hacer así, no hay ningún problema. Tiene que ver de repente por no revelar, pues, qué centro es, ¿no? De repente, ¿no?
simplemente. Tiene que ver de repente con un aspecto ético, ¿no? No revelar la identidad de donde se está investigando. Es válido, no hay ningún problema, ya tenemos a qué lugar. Población, ¿quiénes? Ahí está, estudiantes. Estudiantes. Él eligió así. ¿De qué voy a trabajar pues en este centro? Porque de repente, ¿qué pasa con ese centro? Tengo acceso. Porque dentro de todas las alternativas que tú te puedes imaginar en un mundo ideal, lo que acá tiene que primar es que tú puedas tener acceso a la información de ese lugar que vayas a elegir, ¿no? Se te puede ocurrir el mejor tema de todos, el más innovador, ¿no? Entonces, pero de repente lo puedes hacer en tales lugares y al final no tienes acceso a esa información. No, no puedes hacer encuestas, no puedes levantar la información, no puedes hacer de repente lista de cotejos. Entonces te limita un poquito. Entonces, nuestro estimado eligió este lugar. Al observar, pues decidió trabajar con estudiantes y al ver a los estudiantes, que como de repente en un inicio ya tenía planteado algunos temas, de repente por ahí que era competencia digital y aprendizaje autónomo, se decidió por ahí de repente, ¿no? Entonces, esto es se supone que su problema es el aprendizaje autónomo, ¿no? Incluso ambas puede ser, ¿no? Deficiencias de repente en la competencia digital y deficiencias en el aprendizaje autónomo. Pero lo que más prima acá es esto, ¿no? Aprendizaje autónomo. ¿Qué encontró él? Deficiencias en el aprendizaje autónomo. Puede ser una, o incluso puede ser que haya un aprendizaje autónomo excelente, porque yo les indiqué acá, el problema no necesariamente tiene que ser negativo, puede ser algo realmente positivo. Puede haber una deficiencia o puede haber una excelencia, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo estoy evaluando a estudiantes de este centro de educación básica, pero yo he notado que hay cierta deficiencia en su aprendizaje. Ya. Oye, pero mira, ¿sabes qué? Yo también estoy haciendo este mismo trabajo y he notado que su aprendizaje autónomo es excelente. Entonces yo quiero saber a qué se debe, pues, ¿no? ¿A qué se debe tanta excelencia, ¿no? Quiero saber a qué se debe tanta deficiencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? No necesariamente tiene que ser negativo, ¿ya? Sin embargo, estamos acostumbrados, sí, a ver todo el lado negativo. Eso sí, no hay duda, ya no hay duda. Entonces, entonces hay que, hay que tener bien en claro esa partecita. ¿Qué más? Identificado esto de acá, yo tengo qué cosa hacer. Causas, consecuencias. Ahí está. Causas. Entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Y cuál es lo que estás asumiendo, estimado Javier? Asumo que es deficiencia en el aprendizaje autónomo. Entonces, ¿a qué se debe de repente esa deficiencia en el aprendizaje autónomo? Hay que identificar las causas. ¿No? ¿A qué se puede deber? De repente a una competencia digital baja, eso es lo que ha puesto, o acá deficiencias en la competencia digital, ¿no? O conocimientos deficientes en la competencia digital, etcétera. Puede ser eso. ¿Qué más? No sé, puede ser otra de las causas, no sé, ¿qué puede ser? Falta de recursos educativos, ¿no? Falta de recursos digitales, falta de recursos digitales, ¿qué más? Inadecuado uso de las TICs, puede ser, ¿no? Inadecuado uso de las TICs. ¿Qué más? ¿Qué otras causas, estimado Javier? O ahí todos los que estamos aquí en la sala, ¿qué otras causas puede desencadenar un aprendizaje autónomo deficiente, ¿no? Porque asumo que eso es lo que estás considerando, estimado Javier.
Eso estoy haciendo una correlación, ¿no? Una correlacional. Ya, ya, claro, ya es correcto, es correlacional, pero tienes que haber identificado, pues, al menos qué está sucediendo, pues, en esas variables. Entonces, ahí está, más o menos por ahí. Entonces tenemos esas causas. ¿Qué más? Se supone que yo debo de identificar qué cosa, consecuencia, pues, ¿no? Para seguir la lógica con la que estamos trabajando. Está. Entonces, ¿qué me genera un aprendizaje autónomo deficiente, por ejemplo? ¿Qué es lo que me estaría generando? No sé, por ahí qué puede ser. Eh, Frustración de repente al no aprender, baja autoestima de repente, no sé, ¿no? ¿Qué puede ser? No sé, entre otras consecuencias, ¿no? De repente acá, no sé, vamos a ver, ponerlo por acá. El que sabe más de esto es nuestro estimado Javier, pues él debería dominar más su tema, ¿no? Incluso leer más acerca de qué es el aprendizaje autónomo, cuáles son sus implicancias, características, etcétera. Bueno, todo eso uno debe de conocer, no es plantear nuestro título y ahí queda, ¿no? Hay que investigar luego qué cosa es una variable, qué cosa es la otra, bueno, para poder ahondar un poquito más del tema. Vamos a suponer que una de las consecuencias es baja autoestima, entre otras consecuencias, que las tenemos que listar sí o sí. Debemos listarlas sí o sí. Luego, ¿qué más? Necesitamos una contribución. Ahí está, contribución. Y no necesariamente quiere decir que yo plantee acá la contribución y la voy a tener que ejecutar esa contribución. No, simplemente esto es lo primero que debo de hacer y después decidir con qué me quedo. Porque este título no nació de la nada. No es que yo dije, ya se me ocurrieron estas dos variables y las puse. No, tuve que investigar todavía. Entonces, digo, para solucionar esto que estoy viendo, un aprendizaje deficiente, pues lo que yo puedo implementar, no sé, son talleres, pero no sé, de repente algunos talleres. Y vamos a seguir con lo que es gamificación. Talleres de gamificación, de repente, ¿qué más? No sé, materiales audiovisuales, se poner materiales audiovisuales. ¿Qué más? Entre otras contribuciones, ¿no? Contribuciones que yo podría de repente realizar, bueno, o al menos tengo la noción de que eso podría solucionar en algo lo que está sucediendo por acá. Listo. No es, como les dije, no es necesario que lo vas a implementar. Simplemente te vas dando la idea. Entonces, de ahí, como tú ya tienes acá ciertos parámetros, cierta información, ciertos datos que te van a ayudar pues a la formación de tu título, ¿está? Y se supone que uno debería seguir así este procedimiento y al final te da el título de investigación, pues. Ahí está. Y recién se supone que tú vas a formar tu título de investigación. ¿Y cuál es uno de los posibles títulos de investigación según lo que estamos viendo acá? ¿Qué puede ser? Una de las causas, competencia digital o recursos digitales, uso de las TICs. Y recuerden, en la mayoría de títulos ya no se suele colocar pues deficiencias, no negativa, nada. Todo va a la variable como tal. No se interpreta si es positivo o si es negativo, ¿no? La variable como tal. Sin embargo, yo sí definí que una de las causas era deficiencias, pero mi variable al final solamente puede quedar competencia digital y lo que sí queda también es mi problema, pues, ¿no? Que si bien es cierto fue deficiencia también, quedaría solamente el aprendizaje autónomo, ¿no? En este caso, competencia
digital y aprendizaje autónomo en estudiantes de un centro de educación básica alternativa. Listo, ahí lo tenemos. Y ese sería ya mi título de investigación. Y este de acá digo título, pero este es un título tentativo de investigación. Está, título tentativo de investigación. Porque al final, el asesor o la universidad, cuando pase un proceso de revisión, es el que te lo va a aprobar, obviamente. Entonces, así como este, puedes plantearte dos o tres. ¿Y después qué haces? Queda ahí, ya está mi título, ¿no? Tengo que ver. Una de las alternativas es, ¿sabes qué? Busca este título pues en internet, si es que hay otros temas o otras investigaciones que se han hecho pues alusivas a esto, bueno, ¿qué tanta información hay sobre ello? ¿Qué tantas tesis, artículos hay sobre ello? O no hay de repente, ¿no? Pero hay que buscar esa información. Y luego, obviamente, plantear tu problema, que es lo que tú necesitas para sustentar esto, ¿no? Tu problema local, sobre todo, que es lo que vamos a abarcar también en un momento, pues, ¿no? Ya entonces, esto es lo que necesitamos en primer lugar. Plantear nuestro título de investigación. ¿Qué más? A ver, ¿qué más me dicen por acá? ¿Estamos claros, estimado Javier? Y con todos me dicen por acá. Me dice Hack, por ejemplo, actitud laboral hacia la identificación de peligros en trabajadores del proyecto operador lógico interno en el lote. Vamos a ver acá. Ya antes de cerrar con la idea pues de Javier, para cerrar la idea ya con este título, es que lo que se busca también actualmente es, bueno, aparte que el título se supone tiene que ser novedoso, ya cuando tú redactes pues tu problema, ¿no? Hay que identificar cuál es ¿cómo se dice? ¿Cuál es el vacío de investigación? ¿No? Básicamente, ¿qué de nuevo trae tu trabajo? ¿No? Porque como yo les dije, si yo agarro y este título, y vamos a pegarlo acá en internet, ¿no? Ahí está. Entonces, mira, acá tenemos un trabajo publicado en el 2021 de Wilcano. Mismas variables, ahí está. Mismas variables. Entonces, fácil, tú vas, entras, buscas qué cosa ha hecho él. Listo. Y tienes una noción de qué trata su investigación. Y aquí hay varias, mira. De Granados, de Cana, ¿quién más? Por acá tenemos, y varias. Reciencito, 2023. Rojas, Plasencia, ahí están. Y bueno, hay más, ¿no? Creo que hay más. Bueno, acá habla ya de Google Classroom, habla de otras, bueno, de otra variable o de otra variable uno, ¿no? Y bueno, acá creo que también está también, y son recientes, mira, 2023. Ahí está, y así voy leyendo la información, me voy dando una noción de qué cosa han hecho ellos. Y luego se supone que tú tienes que buscarle qué cosa, ese vacío de investigación, qué cosa, qué está faltando por investigar, qué falta por investigar, ¿no? Porque lo único que tienes es esto, revisar acá, ¿hay trabajos como el mío o no? Si sí hay, vas y haces una ojeada pues a su resumen, una ojeada a su metodología, incluso una ojeada a su población, con qué población trabajan ellos. También con estudiantes, ya genial, pero lo hacen con estudiantes de universidad, toditos, ya. El mío de repente no es en una universidad, es en un colegio, es en un instituto, ¿no? De repente todos los hacen con edad de, no sé, pues de 15, 16, 17 años, ¿no? El mío solamente es exclusivo 15 años, solo es exclusivo de tercer año secundaria, cuarto año secundaria, o simplemente es para este ciclo, etcétera, o es para otro rubro. Entonces, buscarle qué cosa.
el diferenciador, diríamos. ¿Qué le hace de especial al tuyo? Yo no te digo que no uses las mismas variables, no hay ningún problema. Simplemente ver qué de especial tiene lo tuyo frente a los demás. Porque fácil, pregunta de sustentación, te pueden decir, estas dos variables ya hay bastante en internet. Yo la googleo ahorita mismo y me salen 30 trabajos lo mismo, publicados en el 2023. Entonces, pregunta de sustentación, ¿cuál es tu vacío de investigación? De frente. ¿Qué tiene de nuevo lo tuyo? Básicamente. Bueno, tendrás que defender qué de nuevo trae tu trabajo, qué lo diferencia a los demás. La población, el lugar donde se investiga, etcétera. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y eso va para todos. Ya, eso va para todos. Ya, no basta con decirle estas son mis dos variables y ya está. Si es muy repetitiva, puede que al final te lo rechacen si es que no lo justificas bien. ¿Qué más? Me dice acá, segundo ejemplo. Vamos a ver con este título. Y con este título terminamos lo que sería, creo que ya nuestro planteamiento de título de investigación. Me dice, actitud laboral hacia la identificación de peligros en trabajadores del proyecto, acá están trabajadores, esto de acá es mi población, está por acá, del proyecto operador logístico interno en el lote tal, ya. Esto obviamente es el lugar, ¿no? ¿Dónde? Está. ¿Cuántas palabras tiene? 19. Está aceptable, ¿no? Está bien. Entonces, actitud laboral hacia la identificación de peligros. Entonces, aparentemente acá lo que tenemos es simplemente una variable, pues, actitud laboral, nada más. Hacia, ya bueno, esto simplemente es un complemento. ¿Hacia qué no? Básicamente, yo, sabes que mi actitud frente a la identificación de peligros es esta, pues. Y aparentemente lo que pretendes hacer, estimado, según yo lo entiendo así, ¿ya? Y los demás también pueden dar su apreciación ahí en el chat, ¿no? Es un estudio descriptivo, ¿no? Básicamente, ¿ya? Un estudio descriptivo es lo que yo veo. Y los demás también coméntenme su apreciación, ¿ya? Sin embargo, puede que de repente algunos no, pero esa actitud, actitud de repente laboral por acá y luego identificación de peligros por acá, que podemos decir de repente hay dos variables, ¿no? Una cosa es mi actitud, ¿no? Mi actitud, y otra cosa es si yo puedo identificar peligros o no, ¿no? Una cosa es cómo actúo de repente laboralmente, y otra cosa es si es que de verdad puedo identificar o no peligros. Entonces, diríamos de repente hay dos variables, ¿no? Ahí, así sí, si lo tomamos por ahí. Pero el hacia la, como que no me gusta, si son dos variables, pues habría que colocarle una i. Considero que debería ir una i ahí, ya una i ahí. Entonces, como me dice Hack, ¿no? Actitud laboral, identificación de peligros en trabajadores, ajá, correcto, ¿no? Entonces, asumo que si quieres colocarle dos variables, bueno, está, debería ir así entonces. Y se supone que si lo planteas de esta manera, como me lo estás diciendo al último, es también una correlacional como lo planteó el compañero, ¿no? Entonces, habría que seguir también los pasos para identificar, pues, el problema, las causas, las consecuencias y la contribución en este caso, ¿no? Para ver, ¿no? Para seguir también la lógica. Y entonces, si tú le has puesto que la identificación de peligros puede que sea un problema, una deficiencia en la identificación de peligros, y una de las causas de repente es una mala actitud laboral, ¿no? Y si calza con lo que tú estás poniendo, ¿no? Actitud laboral e identificación de peligros. Sí, está bien. Entonces, este título que tú estás colocando, yo también. ¿Qué tienes que hacer? Al final que tienes tu título, lo pegas en internet y ves si es que existe o no existe
un tema similar. Y podemos de repente, nada más acá, sí, ahí está. Actitud laboral e identificación de peligros en trabajadores. Y acá tenemos incluso un artículo, ¿no? Actitud de los trabajadores ante los riesgos. Entonces, este aparentemente también es un descriptivo. Esto. O sea, habría que agarrar y leer, pues, qué cosa ¿es un descriptivo o es un correlacional? ¿Cómo lo está planteando él? Porque esto es muy similar a lo que me planteaste al inicio, ¿no? Al título inicial, que es este de acá, hace la identificación de peligros. Y es esto similar, ¿ve? Un artículo del 2018, habría que leer eso también. ¿Qué más? Cambios de actitud en la prevención de riesgos. Y aparentemente no hay temas similares a lo que estás planteando, ¿no? Salvo con una sola variable, eso sí. Y acá tenemos otra, actitud y aptitud ante la prevención de riesgos laborales. Habría que revisar si esto también es algún descriptivo, aparentemente es un descriptivo, o lo está tomando como correlacional. Habría que ver. Seguimos bajando y bueno, si te das cuenta no hay mucha información, más que todo es actitud hacia los riesgos laborales, mira, hacia los riesgos, hacia la identificación de peligros. Ahí está. Aparentemente no hay una correlación en esas variables, ¿no? Ahí está, como lo estás observando. Es básicamente como lo que yo te dije al inicio. Aparentemente esto es un estudio descriptivo. Sin embargo, podríamos transformarlo a lo que tú dijiste, la correlacional. O si es que lo tomamos de repente desde ese punto, la actitud es una cosa, que sepa identificar es otra cosa, ya. Hay que verlo desde ese punto, puedes tomarlo así. Y me dice Caterín, por ejemplo, ¿y qué pasa si no hay mucha información? ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que hemos visto ahorita, no hay mucha información, pero en nuestro idioma, ¿no? Español. ¿Uno qué tiene que hacer? Ya buscar en otros idiomas. Tienes que buscar en inglés, tienes que buscar, pues, en otro idioma, ¿no? En chino, de repente, buscas. Hay que buscar en otros idiomas. Hay que agotar todos los recursos disponibles para certificar de verdad que no hay esa información. Porque fácil, el asesor te toca que sabe otro idioma y te dice, a ver, vamos a buscar en este idioma y te encuentras 10 trabajos igualitos, pero en otro idioma. Entonces, nunca es suficiente, ¿no? Cuando uno busca información. O sea, siempre hay que tratar de buscar en varios idiomas también. Y ahí, si fuera el caso de que no hay información o no hay mucha información, pues sigues adelante con tu trabajo y lo que se tiene que buscar son variables, pues, similares, ¿no? Variables muy similares a este estudio. Y pues tu trabajo sería de repente uno de los primeros que trabajen en esas variables, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero sí obviamente tiene que tener respaldo teórico al final. Me dice Hack, ¿puede ser descriptivo correlacional? Si esto ya es un tema de metodología, ya uno puede indicar que es correlacional. Si tú dices que es correlacional, automáticamente es descriptivo. Si tú dices que es explicativo, y estamos dentro de los no experimentales, automáticamente es correlacional y automáticamente es descriptivo. Aunque en la literatura algunos autores ponen descriptivo correlacional, que es un solo diseño, ¿no? ¿Ya? Pero si tú dices correlacional, automáticamente es descriptivo. Aparentemente es descriptivo. Tendrías que revisar así, copia tu título en internet y fíjate esa información que hemos visto, los dos artículos que hemos visto ahí en internet y verifica cómo lo están haciendo ellos, descriptivo o correlacional o explicativo. ¿Ya? Yo lo oriento más a un descriptivo. ¿Ya? Yo lo veo más como un descriptivo. No sé qué me dirán los demás compañeros, pero yo lo veo más como descriptivo. Entonces, dice, por ejemplo, si fuera correlacional, es necesario poner otro objetivo de alcance descriptivo, me dice, por ejemplo, Eddie.
bueno, no es que sea necesario, ya tú puedes colocar tus objetivos siempre y cuando, no siempre y cuando cumplan pues con lo que tú quieres realizar, porque los objetivos van alineados a tu título de investigación. Pues un objetivo tiene que ir alineado a cumplir o relacionado con este título, pues. Si tu estudio es correlacional, pues identificar de repente la relación entre la actitud y la identificación de riesgos, tu objetivo, ¿no? Entonces, y se supone tácitamente que como es un correlacional, tú debes de conocer en primer lugar el nivel de cada una de las variables, que sería algo descriptivo. Entonces, sería algo de repente redundante que tú le coloques como objetivo identificar el nivel de la actitud laboral, por ejemplo. Identificar, ¿no? Los riesgos o los peligros, ¿no? O el nivel de identificación de peligros, porque es algo tácito que sí o sí vas a tener que hacerlo. Porque si no lo haces, ¿cómo vas a determinar una correlación? Entonces hay que hacerlo. Y no necesariamente debe estar expresamente escrito como objetivo para que lo hagas. Es algo tácito, podríamos decirlo. Ya, sin embargo, lo puedes poner expresamente, ¿no? Mi objetivo es determinar el nivel de la actitud. Mi objetivo es determinar el nivel de identificación de peligros. Lo colocas. No hay ningún problema. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Para terminar con la idea de nuestro título de investigación. Vamos a ver. Bien, entonces, no puedo, puede uno hacer títulos largos. No puede uno hacer títulos largos. Ese de repente puede que sea uno de los cuestionamientos también que algunos se hacen, ¿no? Entonces, yo les había indicado al inicio que hay muchas universidades, ¿no? Que te pueden aceptar un título largo. No hay ningún problema, te lo pueden aceptar. Sin embargo, lo ideal actualmente es utilizar títulos cortos. ¿Por qué? Porque al tener de repente títulos extensos, muy largos, lo que va a pasar es que el usuario o el lector, la persona que lea tu trabajo, va a perder interés al ser un título de repente muy largo, poco entendible. Entonces pierde el interés por leer todo tu trabajo. Ya desde el título de investigación que tiene 3, 4, 5 líneas de repente. Mucho. ¿Qué más? Eso va a ocasionar a la par que no se lea mucho tu investigación, ¿no? Si se disminuye el interés, por ende nadie lo va a leer, entonces nadie te va a citar. Entonces, si uno como investigador lo que quiere pues que al final te citen, ¿no? Porque al citarte ya te está recomendando, que ese trabajo es bueno, ¿no? Entonces lo estoy referenciando pues en mi trabajo, ¿no? Eso es lo ideal. ¿Qué más? Va a pasar que te van a rechazar tu publicación de repente en muchas revistas indexadas. Entonces vas a querer publicar en alguna revista y te van a decir, ¿sabes qué? No, mira, no cumples pues con nuestros parámetros de publicación, porque tu título tiene que ser como máximo 12 palabras, entonces tienes que cosa, achicar pues ese título de investigación, ¿no? Entonces fácilmente te van a rechazar en muchas, muchas revistas. ¿Qué más? Hay que tomar en cuenta también el el tema de los aspectos éticos, ¿no? Ya, entonces, básicamente lo que uno debe de cuidar pues es el anonimato de los participantes, ¿no? Que es uno de los criterios que va en un capítulo de investigación, en un capítulo de la tesis. No datos personales, ¿no? Nombres por ahí, ¿no? ¿Qué más? Debo de tomar en cuenta la veracidad de la información. No todo debe, se supone que tiene que ser real, no debe ser adulterado ni falsificado. Se debe evitar caer en lo que es en el tema del plagio, ¿no? La investigación tiene que ser única, ¿no? No tiene que estar publicada en otros lugares y respetar la propiedad intelectual de los autores que respaldan la investigación. Pero lo más importante acá, nos quedamos con la primera opción. En este caso, el anonimato de los participantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que no desees revelar su identidad. Sin embargo, si en tu título de investigación tú pones, ¿no? Que a veces hay algunos títulos así, ¿no?
no sé, rendimiento académico de los estudiantes del quinto año de secundaria, quinto C de secundaria del Colegio Pepito del 2010. Ya está. ¿No? Entonces, y al final en metodología pone se trabajó con todos los estudiantes. Entonces, prácticamente ya estás dando, ¿no? La identidad de todo, porque ya se sabe qué salón es, obviamente. Ya sabes quiénes participaron, básicamente. Y sin necesidad de colocarle de repente su nombre, pues, ¿no? Pero ya se sabe. ¿No? Entonces, por eso algunos optan por colocarlo, ¿no? En una institución educativa, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Desempeño, ¿no? Los estudiantes del quinto año de secundaria de una institución pública, ¿no? De Lima, de repente, 2023. Ya está. Entonces no se sabe qué colegio fue. Sin embargo, sí debes de tener los medios probatorios para saber que lo has hecho ahí, ¿no? Se supone que hay unas cartas de autorizaciones, hay unos permisos, hay consentimientos informados que lo debe tener el propio investigador. Sin embargo, no revelas esa información en tu trabajo. Pues eso es lo que respecta al anonimato de los participantes. Ya entonces, eso hay que tener bastante cuidado también. Como conclusión, nos quedamos con que el título de investigación abarca un tema o problema de la sociedad, ¿no? Este que tiene que ser breve, claro, concreto, que no debe sobrepasar las 12 palabras. Y obviamente tiene que tener mis variables de investigación. Esa es la que no debe de faltar, ¿no? Mis variables de estudio. De esta manera vamos a garantizar, pues, su calidad científica. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que garantizar. Sí o sí deben ir mis variables de investigación. Sea una, sea dos o sea tres, ¿no? Por experiencia, yo he asesorado muchos trabajos de una variable, de dos también, incluso también de tres. Aunque algunos digan, no, es muy complicado hacer de tres. Hay quienes hacen de tres variables, sean correlacionales, sean los explicativos, no con sus regresiones, o sean incluso los experimentales. ¿Ya? Y no solamente en carreras de ingeniería, ¿no? Carreras de ciencias empresariales, carreras de educación. Entonces, eso hay que tomar bastante en cuenta. Hasta ahí, algunas consultas.